El ser humano es un animal social. Al igual que ocurre con otras especies, nuestra supervivencia depende de la capacidad para comunicarnos con otros individuos. De ahí la importancia del lenguaje. La tecnología juega un papel fundamental en las comunicaciones a larga distancia, y esto ya no se trata solo de supervivencia, sino de la capacidad para cambiar el mundo. Sin el invento de la imprenta, el teléfono o Internet, la sociedad, tal como la conocemos, no existiría. Una de las primeras formas de comunicación a distancia fueron las señales de humo. Este método permitía enviar mensajes más allá del alcance de la voz y en menos tiempo que un mensajero a caballo. Pero por el contrario, los mensajes tenían que ser muy simples. Se empleaba un código basado en nubes de humo y esto no permitía estructurar un mensaje complejo. En la década de 1790, un inventor francés ideó el primer método para transmitir un mensaje complejo a distancia. Sustituyó las señales de humo por torres situadas en sitios elevados, las cuales disponían, en su parte superior, de 3 barras articuladas. Estas barras podían cambiar de posición mediante un mecanismo que se accionaba desde el interior. Cada posición del telégrafo se correspondía a una letra. Estas torres estaban separadas entre 6 y 12 kilómetros, enfrentadas unas a otras formando una cadena. Cuando una de ellas cambiaba de posición, las torres contiguas la imitaban. Con esta tecnología, un mensaje podía cruzar Francia en menos de 20 minutos. Este sistema no solo tenía ventajas, sino que también presentaba muchas limitaciones. No permitía enviar mensajes de noche ni en días de mala visibilidad. Los mensajes, aunque estuvieran cifrados, no se transmitían de forma secreta y los errores en la transmisión eran frecuentes. Muchas veces el mensaje final era muy distinto al inicial, algo parecido a lo que ocurre en el juego del teléfono estropeado. Con el invento de la pila por parte del italiano Alessandro Volta en el año 1800, la electricidad empezó a perfilarse como la energía que cambiaría el mundo, incluyendo las telecomunicaciones. Unas pocas semanas después del invento de Volta, unos químicos británicos introdujeron 2 electrodos en un frasco con agua y vieron que se desprendían unas burbujas de gas que ellos no supieron interpretar. No lo sabían, pero fueron las primeras personas en realizar la electrólisis del agua. La molécula de agua, H2O, se descompone por efecto de la electricidad en 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Los aniones de hidrógeno tienen una carga positiva y por lo tanto se desplazan hacia el electrodo negativo, y por el contrario, los cationes de oxígeno tienen carga negativa y se desplazan al electrodo positivo. Fíjate cómo aparece un número mayor de burbujas en el polo negativo, puesto que el agua contiene el doble de átomos de hidrógeno que de oxígeno. Para facilitar este proceso químico se suelen añadir sales de hidróxido sódico. De esta forma se consigue disminuir la resistencia de la corriente eléctrica a través del agua. Asimismo, debemos utilizar electrodos de acero inoxidable para evitar su corrosión. Este método se emplea, por ejemplo, en la estación espacial, para obtener oxígeno indispensable para la respiración de los astronautas e hidrógeno que se utiliza como forma de almacenar energía. Un médico e inventor nacido en Torun, en la actual Polonia, diseñó un sistema capaz de transmitir mensajes complejos a distancia, y para ello utilizaba la electrólisis del agua, a pesar de que no comprendía el principio químico en el que se basaba. Antes de seguir, pregúntate durante un segundo, ¿cómo es posible transmitir palabras a través de un proceso químico? La respuesta es el telégrafo electroquímico. Para mí, este invento es un ejemplo magnífico de cómo la combinación de ciencia e ingenio, sobre todo mucho ingenio, puede resolver problemas. El sistema original estaba compuesto por aproximadamente 35 electrodos, uno por cada letra del alfabeto alemán, y además los números del 0 al 9. Estos electrodos estaban sumergidos en una cubeta con agua, y cuando se conectaba uno de ellos al polo negativo de una pila, se emitían burbujas. De esta forma, al estar asociado cada electrodo a una letra, se podía emitir un mensaje de un punto a otro. Para que comprendas con claridad el funcionamiento de este sistema, hemos creado para este vídeo un pequeño telégrafo electroquímico casero, muy fácil de hacer.
Un tupper hace la función de cubeta. La parte más complicada del trabajo fue realizar los pequeños taladros en el tupper e introducir 24 tornillos de acero inox. A cada uno de ellos le asignamos una de las letras más utilizadas de nuestro alfabeto. Para minimizar las pérdidas de agua por estos agujeros, recortamos una tira de goma de una vieja cámara de bicicleta y la utilizamos a modo de junta. Cada tornillo se une por medio de un cable a una chincheta, que estará clavada sobre un trozo de madera. En el lateral de la cubeta añadimos otro tornillo, empleando también un trozo de goma para minimizar las goteras. Conectamos este tornillo al polo positivo de una pila de 4,5 voltios. El polo negativo de dicha pila se conectará a un puntero, que al hacer contacto con una de las chinchetas del teclado, cierra el circuito que corresponde a la letra que nos interesa transmitir en cada momento. Esta forma de transmitir bits de información fue tecnología punta en el mundo de las telecomunicaciones. Su principal inconveniente es la gran cantidad de cable que necesita para funcionar. Fíjate que nosotros utilizamos 25 cables. Esto significa que por cada kilómetro entre emisor y receptor necesitamos 25 kilómetros de cobre. El coste de materiales y mantenimiento de esta línea serían elevadísimos, y mucho más si lo comparamos con el telégrafo de Morse, que tan solo necesitaba un cable. Por este motivo, el telégrafo de Sommering quedó rápidamente en desuso, pero nada de esto resta ni un ápice de originalidad a su invento.